Comenzó en Washington la asamblea número 45 de la Organización de Estados Americanos. El tema es el presente y el futuro de la OEA. El secretario general Luis Almagro dijo en el discurso de apertura que es gobierno y es oposición y que trabajará para defender la democracia y los derechos humanos por encima de tiendas políticas. Delegaciones esperan que las crisis que enfrentan algunos países de Latinoamérica sean abordadas en el encuentro. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a saludar a nuestro periodista en Washington, Gustavo Alegret. Gustavo. Hola Laura, muy buenas tardes. Efectivamente, primera mañana de esta 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El protagonista Luis Almagro, como decían, es su primera Asamblea General como secretario general y ha hecho una defensa de la organización como un foro hemisférico, el único que alberga a todos los países hoy, excepto Cuba, aunque está invitada. Cuba no formará parte de la agenda, pero sí lo está formando ya otros asuntos que están en la actualidad de las Américas, como es la situación en Ecuador, la de Guatemala o la de Venezuela. No es en la agenda oficial donde forma parte de estas conversaciones, sino en los pasillos y en las palabras de Almagro esta mañana abriendo este foro en la que se dirigía a los asistentes diciendo que él defendía hablar de manera clara y directa porque es importante, según Almagro, recuperar la credibilidad perdida de la organización y hay que dar la voz no solo a los gobiernos presentes aquí a través de muchos de sus cancilleres, sino también a las voces de la oposición, las voces de la gente, las voces de la calle. Como secretario general de la OEA, soy gobierno y soy oposición. Debo ser el más acérrimo defensor de derechos. Debo ser el más pobre en términos económicos. Debo ser el que sufre la desigualdad desde abajo. Debo ser el que no tiene voz o aquel cuya voz no es escuchada. Debo ser el discriminado. Debo ser el que sufre antisemitismo. Debe ser el que sufre la exclusión por ser indígena o afrodescendiente. Debo ser el que no puede decidir. Debo ser el que sufre la falta de protección de derechos civiles o políticos o económicos o sociales y culturales. Laura, y uno de los puntos en los que Almagro ha insistido es en la importancia de evitar, dice, actitudes y prácticas que nos recuerden a la Guerra Fría. Y es que el secretario general es muy consciente de la división ideológica que alberga esta institución, sobre todo acentuada por las diferencias de los gobiernos y de las posiciones de estos mismos en los últimos meses y que han llevado a esta institución a esa posición de ausencia de credibilidad. Gustavo, el canciller de Argentina, Héctor Timerman, propuso emitir una resolución de apoyo a las elecciones que este año debe celebrar Guatemala. ¿Ya fue votada esa propuesta? No, Laura, aún no se ha votado esa resolución, ha sido presentada esta mañana, Argentina la ha apoyado y precisamente sobre esta cuestión nos acompaña el embajador y ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el señor Carlos Raúl Morales. Señor Morales, gracias por estar en NTN 24. Una resolución no estaba prevista en la agenda que pide esa defensa de del orden constitucional en su país. Bueno, el canciller de Argentina presentó durante la primera sesión plenaria de esta 45 Asamblea General de nuestra organización, es un proyecto de resolución en el cual se persigue dar todo el respaldo a Guatemala para respetar el orden constitucional, dar todo el respaldo a nuestro país para precisamente afianzar uno de los 4 pilares sobre los que se funda esta organización, que es la democracia. En ese sentido, este proyecto fue aprobado por casi todos los países, fue sometido esta mañana en la primera sesión plenaria, en este momento está en el proceso de traducirlo a todos los idiomas de los países miembros de esta organización y la plenaria de la tarde es una plenaria cerrada porque en esa vamos a discutir el futuro de la organización, que es lo que nosotros esperamos del secretario general Almagro, así que el día de mañana, en la tercera sesión plenaria que será pública, esperamos que la resolución sea aprobada. Importante destacar que alrededor de 22 países hoy tomaron la palabra para dar su total respaldo a esta declaración y por supuesto para dar su respaldo al pueblo, al gobierno de Guatemala. Con la presentación de esta resolución ustedes elevan la categoría del conflicto que se vive en Guatemala. ¿Tan grave es la situación? No,
mire, yo no diría elevar una categoría de conflicto. Lo que estamos haciendo es, coincide esta 45 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y lo que estamos haciendo es obviamente trayendo un tema importante para todos. Yo creo que en Guatemala se ha dado algo inédito y algo de lo cual los guatemaltecos nos sentimos orgullosos, y es el hecho de que la población pues se ha levantado a manifestar contra la corrupción, algo que no solo debería suceder en Guatemala, sino en todos los países en donde pueda existir corrupción. En ese sentido, creo que ha pasado algo inédito. Las organizaciones, la sociedad guatemalteca, en fin, la población guatemalteca se ha levantado y pues ha hecho un llamado muy claro a sus gobernantes y a todos los sectores de la sociedad, pues clamando obviamente por parar la corrupción, que sin duda es el cáncer, es lo que genera o es parte de lo que contribuye al subdesarrollo de nuestros países. En ese sentido, yo creo que todos estamos de acuerdo, yo en lo personal lo estoy, no más corrupción, no podemos seguir avanzando con corrupción. Yo en lo particular tengo una carrera pública, un diplomático de 26 años, y estoy convencido que la corrupción ha sido parte del problema, obviamente, no solo de Guatemala, sino de muchos países. En ese sentido, yo creo que hay que separar los temas, y acá lo que tenemos que hacer es salir fortalecidos de esta crisis, y ese fortalecimiento debe ser obviamente consolidando la democracia de todos los pueblos de las Américas, y en particular en este caso la democracia guatemalteca. Los guatemaltecos piden acabar con la corrupción y piden la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. ¿Debe dimitir? Esto es algo que compete a los órganos. Yo creo que la democracia está trabajando, nuestro sistema está funcionando. Este es un tema que evidentemente debe estar resuelto, o sea, está contemplado en nuestra legislación y debe ser resuelto en todo caso por los órganos que le compete resolverlo. No es que opina una persona o que opina un funcionario. Yo creo que estamos poniendo a prueba realmente nuestro sistema democrático, nuestro relativamente joven sistema democrático. Estamos poniendo a prueba nuestras instituciones, y creo que esas instituciones están pues dando las respuestas que deben darse. La defensa del orden constitucional en Guatemala, en esa resolución que se ha presentado esta mañana y que debe ser puesta a votación de los países, como nos explicaba ahora el canciller guatemalteco, gran parte han dado su apoyo. Estamos esperando las traducciones oficiales para que se vote y saber si la organización de manera unánime apoya ese orden constitucional en Guatemala. Ministro, muchísimas gracias por haber estado en NTN 24. A la orden, honor, y la resolución va a ser adoptada por consenso. Ni siquiera se va a someter a votación, sino que va a ser aclamada y aprobada por consenso en la siguiente sesión plenaria. Pues ahí estaremos pendientes para explicarlo. Continúa, mientras tanto, esta 45ª Asamblea General aquí en Washington. Esto es toda la información que les brindamos desde la sede de la OEA. Devolvemos nuestra conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.